Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto poder estar en esta mañana juntos para seguir edificándonos con la palabra de Dios, recibiendo el consejo que ella tiene para nuestras vidas el día de hoy. Estamos allí en el Evangelio según San Marcos. La porción devocional para hoy está en el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y es una porción bastante interesante, bastante maravillosa. Nos va a hablar acerca de un momento en el que el Señor Jesucristo va a ser rechazado, despreciado, ya no por gente lejana, desconocida, no, sino por gente muy cercana a Él, la gente de su propio pueblo, y no solamente de su propio pueblo, sino también de su propia casa. Y yo creo que eso es lo que hace que sea más doloroso una situación como esta, más difícil el hecho de ser despreciado o rechazado por alguien que uno ama, por alguien que uno estima, alguien que uno aprecia y valora, por alguien que uno quiere solamente el bien para esa persona. Eso fue lo que le pasó al Señor Jesucristo. Quizás si los que nos desprecian son personas desconocidas, por ahí no nos afecta mucho. Pero cuando es alguien muy cercano a nosotros, sí. Si ya le pasó a usted, quizás una situación como esta le habrá, aparte de producido mucho dolor, quizás le desanimó. Pero veamos en el caso del Señor Jesucristo, vemos en su ejemplo cómo Él tomó ese desprecio, qué hizo ante ese rechazo. Y entonces que podamos aplicar a nuestras vidas estos ejemplos para que así nosotros también podamos vivir de acuerdo a cómo debería ser, ¿no? Como el Señor Jesucristo nos dejó marcado el camino. En el versículo, de los versículos 1 al 4 vamos a ver el contexto, ¿sí? Dice de la siguiente manera: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Aquí vemos el contexto. ¿Qué estaba pasando? Él llega ahí a su pueblo con sus discípulos, sus seguidores. Y cuando llegó el día sábado, él va a hacer lo que él solía hacer: ir a la sinagoga, como todo buen judío piadoso, para ser edificado allí con la ley de Jehová. Y entonces cuando él toma la palabra y la gente comienza a escuchar, Jesús abre sus labios y salen de él palabras llenas de sabiduría. Y la gente comienza a admirarse y comienzan allí a decirse unos a otros: ¡wow! ¿De dónde sacó tanta sabiduría? No podían negar la sabiduría del Señor Jesucristo. Y también dice: y esos milagros que hace, ¿cómo salen esos milagros de sus manos? No podían negar que el Señor Jesucristo hacía milagros, tenía el poder para hacer milagros. No era un simple hombre. No podían negar eso. Sin embargo, chocaban con el hecho de que sabían que Jesús había sido el carpintero del pueblo. Lo reconocían ahora como una persona sabia, extraordinaria porque hace milagros, pero lo rechazaban como hijo de Dios. Para ellos, simplemente, en vez de ser un hijo de Dios, era el carpintero del pueblo, el hijo de María, y allí estaban sus hermanos en medio de ellos. Qué situación tan triste, ¿no? Porque son personas cercanas al Señor Jesucristo, personas que el Señor Jesucristo ama y que solo quiere el bien, pero estas personas le rechazan. Le rechazan. Y el Señor Jesucristo va a decir: bueno, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, con su propia gente, los de su propia casa. Ahora, ¿qué va a hacer ante el rechazo del Señor Jesucristo? Él no se va a deprimir, Él
no se va a acobardar, Él no se va a hacer la víctima para nada. Y acá están estos ejemplos maravillosos que debemos tomar nosotros. En primer lugar, Él va a seguir procurando el bien de la gente. Él va a seguir procurando el bien de las personas. Y después vamos a ver que Él va a seguir predicando la palabra. Y después vamos a ver que Él va a seguir preparando personas para que hagan el ministerio. Veamos entonces allí en el versículo 5, como dice el pasaje. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Qué maravilloso. El Señor Jesús siguió procurando el bien de la gente. Y se acercaba a la gente, no sanó a muchos, porque evidentemente el rechazo, la incredulidad, van a cerrar esos canales de la gracia, de la misericordia y de la bondad de Dios, que Dios quiere impartir a las personas. Pero la incredulidad va a cerrar esa llave. Pero aquellos pocos que sí le creyeron, fueron beneficiados de su gracia, de su amor, de su misericordia y de su bondad. Y recibieron el milagro. ¿Sabe? Él siguió viendo a ver quién. Él siguió allí buscando, procurando ayudar a las personas, procurando el bien de ellos, procurando llegar allí con la satisfacción o satisfacer la necesidad que tenía esa persona. Entonces, algo lindo, ¿no? Que Él ponía sus manos, dice, sobre la gente. Él tenía contacto, Él buscaba tener un contacto personal. Imagínese esa persona que estaba sufriendo, esa persona que estaba padeciendo, esa persona que estaba quizás ya pensando que no había solución para ella. Y de pronto llega Cristo y pone su mano. Y pone su mano. ¿Sabe una cosa? Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Para nosotros ya no había esperanza. Lo único que había era un destino eterno sin Dios, el castigo eterno. Estábamos condenados y perdidos. Pero un día llegó Cristo y puso su mano sobre nosotros. Y sanó esa enfermedad incurable para el mundo, que es el pecado. El mundo busca la solución en religiones, el mundo busca la solución en filosofías, busca la solución en conocimiento, en ciencia, en títulos, en diversión. Pero la solución al problema del pecado solo lo tiene Cristo. Y Él llega a la vida de una persona que cree, que quiere recibirle, y entonces Él pone su mano. ¡Qué momento, eh! ¡Qué momento! Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo ante el rechazo? Él va a seguir procurando el bien de las personas. Pero después el versículo 6 va a decir que Él va a seguir predicando la palabra. Mire cómo dice el texto. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Él dijo, bueno, acá no quieren escuchar, bueno, no me voy a deprimir, no me voy a poner a llorar, no me voy a hacer la víctima, no me voy a quejar. Voy a seguir predicando la palabra. Y buscó oportunidades, buscó lugares donde continuar cumpliendo su ministerio. Mi amado hermano, sigamos predicando. Si alguien le rechaza, no se desaliente, no se desanime, siga predicando, siga compartiendo las buenas nuevas, siga buscando oportunidades. ¿Dónde? ¿Quién? Una persona más. ¿A quién más le puedo predicar? Sigamos haciendo esto, sigamos predicando la palabra, aunque la gente nos rechace. ¿Okay? ¿Qué más hizo el Señor Jesucristo? Bueno, vamos a ver allí en el versículo 7 en adelante que Él va a seguir preparando personas. Mire cómo dice el texto. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Allí el versículo 7 en el original debería leerse, y los llamó y los preparó y los capacitó y los equipó para enviarlos. O sea, no es que le dijo, muchachos, vengan, ahora sí vayan. No. Ese vengan, cuando los llamó, fue para tener un tiempo donde los preparó, les enseñó, les capacitó, los entrenó,
Y entonces ahora sí, después de un tiempo de instrucciones, donde les enseñaba y les indicaba cómo debían hacer el ministerio, ahora sí vayan y hagan. Así que el Señor Jesucristo, ante el rechazo que va a hacer, Él va a seguir preparando personas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amado hermano. Seguir preparando a los que vienen detrás de nosotros, seguir enseñando la Biblia, seguir allí como Pablo a un Timoteo, a uno más joven, seguir enseñándole cómo hacer la obra del ministerio, en el amor, en la paciencia, y en la doctrina, ¿no? Seguir haciendo el ministerio. Y ahora los va a enviar de dos en dos. Esto es fantástico, porque la obra de Dios nunca se la hace como un llanero solitario. Acá yo estoy solito, no necesito de vos, no necesito de nadie. No, el Señor Jesucristo nos deja el ejemplo. De dos en dos. Acá nadie es solito. De dos en dos. ¿Saben una cosa? Y en este momento, cuando Él los envía, les va a enseñar algunas lecciones a sus discípulos. Ellos tenían que aprender la lección de confianza, porque mire cómo los envía, con qué instrucciones los envía. El versículo 8 dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistan 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. ¿Se dio cuenta cómo los envió? Los envió con lo puesto. Solamente llevaban una varita, dijo, un palito. ¿Para qué? Para defenderse de los animales, que allí en los caminos desiertos habían animales peligrosos y había que defenderse de esos animales. Solo eso lleven. Nada más, no lleven dinero, no lleven 2 mudas. Había que confiar. Yo no sé usted, pero yo nunca he salido a un viaje misionero. He salido a muchos viajes misioneros y nunca salí sin dinero, sin una lonchera, sin la tarjeta del banco por si acaso se me acaba el efectivo. Nunca salí así de esta manera, pero acá les estaba dando una lección de confianza. Había que confiar en esta ocasión, que había que hacerlo de esta manera, de esta manera. Después, más adelante, vamos a ver que en el Evangelio de Lucas, que por ejemplo les va a decir, bueno, antes los envié así, antes, pero ahora que ya aprendieron esa lección, ahora les va a decir después, si es que alguno no tiene, por ejemplo, espada, venda su túnica y compre una. Ahora vayan de esta otra manera, vayan preparados, equipados. Pero en esta ocasión había que aprender una lección, la lección de confianza. Había que confiar que como el Señor Jesucristo lo dijo, había que hacerlo de esa manera. Era una lección de fidelidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacerlo así como el Señor Jesucristo lo dice? Sí, seamos fieles a las instrucciones que nos da el Señor Jesucristo. Si Él dice de esta manera en este momento, hagámoslo de esta manera en este momento. Una lección de fidelidad, una lección de dependencia, porque ahora solo me queda depender de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan de cada día no soy, hoy necesito. Depender de Él, depender de Él. Esas lecciones importantes que se aprenden en ese andar diario con Cristo, al estar allí en su presencia, recibiendo sus instrucciones, sus enseñanzas y caminando, yendo en su voluntad. ¿Ok, mi amado hermano? Entonces, si lo están rechazando, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Vamos a seguir procurando el bien de las personas. Vamos a seguir predicando la palabra y vamos a seguir preparando personas, porque no somos eternos. Cuando no estemos acá, la generación que viene detrás de nosotros que quede preparada. Seamos fieles. Confiemos en el Señor. Seamos fieles y dependamos de Él. ¿Ok, mi amado hermano? Le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.